Muy bienvenidos amigos, hermanos, gracias a nuestro Dios, estamos con ustedes una vez más, siempre como Dios nos concede la oportunidad en vivo y en directo con el hermano Nectalí. Estamos siempre con la buena disposición y alegría y gozo en el corazón de llevarles a ustedes este mensaje maravilloso. Así es, como usted dice, con la disposición, estamos dispuestos a hablar siempre de la palabra de Dios, que es el propósito de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Amén, así es la cosa. Vamos a darle seguimiento a la palabra de nuestro Señor en el tema que hemos estado desarrollando, hermano, el tema que... Pues solo el viernes tuvimos allí un tema alejado sobre lo que estábamos estudiando de Segunda de Pedro, ¿verdad? Así es, así es. Estábamos analizando, amigos y hermanos, sobre Segunda de Pedro en el capítulo 1 del 3 al 11. Pero queremos decirles, amigos y hermanos, que pues como siempre el teléfono ahorita está dañado, no podemos recibir sus llamadas al aire. Pero, como siempre, yo ofrezco mi número celular. Si usted quiere, es más preferible que envíe un mensajito, envíe su mensaje desde ya, el 7908-7940, porque cuando yo recibo la llamada, no sale al aire la persona que nos llama. Mejor sería un mensajito para leerlo al aire y saber quién lo envía, cuál es su opinión, cuál es su pregunta, y de dónde nos llama, y si es amigo o es hermano. Bueno, ahí está mi número, 7908-7940. Es preferible, amigos, un mensajito. Así que, y pues ahí estamos siempre pendiente con ustedes para recibir esos mensajitos. También está el 7363-6769. Ahí para recibir mensajes totalmente aquí en vivo, para que usted dé su opinión, su pregunta, comentario, si le gusta el programa, si lo está escuchando, desde dónde lo escucha. Bueno, hay tanto, ¿verdad, hermano? Así es. Magnífico. Así que, amigos, estamos aquí estudiando esas 7 cualidades bíblicas que encontramos en la palabra de nuestro Dios. El texto bíblico en estudio es el siguiente: Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 11, y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, estamos viendo, hermano, de que hemos llegado hasta el dominio propio, ¿verdad? De los 7 puntos que hemos visto fuertes, estamos viendo el dominio propio, y sería bueno un pequeño resumen para entrar ya a lo que es el otro punto. Amén, hermano, muy bien. Hemos comenzado el estudio con añadir a la fe la virtud. Habla el apóstol Pedro de la virtud, y ya hemos mencionado que es lo que revela este pasaje del plan divino para evitar, ¿verdad?, el caer de la gracia. Es importante añadir esa virtud a nuestras vidas. Hemos estudiado un poquito sobre la virtud, y también hemos hablado bastante también sobre el conocimiento, aunque yo en estos 2 estudios no estuve, ¿verdad? Así Fue es. Con el hermano Juan que el hermano Néctar les compartieron estas enseñanzas. Luego del conocimiento, que por supuesto es muy importante este punto, porque sin conocimiento pues no vamos a poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, porque sin conocimiento usted puede hacer muchas cosas, creyendo hacer muy bien las cosas para Dios, pero el conocimiento es muy importante, porque eso le indica si en realidad está haciendo las cosas correctas o no. Es muy importante. Así es, porque mucha gente está haciendo muchas cosas sin conocimiento, así ¿verdad? Es. Y también estábamos en el último estudio ya en lo que es el dominio propio, que es, estamos hablando ya, ¿verdad?, del tercer punto o tercer cualidad preciosa y maravillosa de las cuales nos presenta el Espíritu Santo. Ya hemos entendido que hemos hablado sobre lo que es el dominio propio, ¿verdad? El término dominio propio ya hemos dicho que es la traducción de una palabra griega que quiere decir control de sí mismo, es decir,
contenerse, gobernarse y refrenarse. Así que el Señor nos ha hablado mucho acerca de esta enseñanza y ya hemos hablado sobre el control del cuerpo, hermano. Hemos hablado del control del enojo, el control de los pensamientos y el control de la lengua, y también hemos hablado tantas cosas buenas que tenemos que aprender del dominio propio. ¿De qué manera se añade el dominio propio junto con las demás cualidades de este pasaje? Pues por rendirse, hermanos, de su voluntad propia a la de Dios, ¿cierto? Así es, hermano. Ya no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Haciéndolo de muy buena gana, ¿verdad? Así es, también es muy importante. Y por resistir la tentación que viene a cada uno de nosotros. Así es. De otro modo, no podemos alcanzar el dominio propio y nuestra fe claramente fracasará. Pero, hermano, después de hablar del dominio propio, pasamos a lo que es la paciencia. Otro punto muy importante, hermano, es la paciencia. La paciencia es muy importante, hermanos y amigos. Paciencia para todo, pero mayormente paciencia en cuanto a el cristianismo. La vida cristiana requiere de mucha paciencia. Esa palabra paciencia proviene de una palabra griega que, según el léxico griego, hermanos, de Enrique Thayer, significa constancia, perseverancia y duración. El concepto usual de esperar con calma y soportar una crisis valientemente está presente en esta palabra. Sí, paciencia. Pero significa más aún. Es, hermanos y amigos, una decisión firme de perseverar en algo, no importando cuántos o cuáles sean los obstáculos. Eso es muy importante, hermano. Qué bueno es tener paciencia. Dice, me está diciendo usted que no importan los obstáculos. Sí. Pues sí, porque muchas veces nosotros, la falta de paciencia, tantito alguien nos ve mal, un amigo nos ve mal, un hermano, y ya aquello hace que nosotros ya no perseveremos en lo que estamos. Estamos hablando en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? En cualquier área de nuestra vida la paciencia es muy importante. Pero usted está hablando de un punto en lo espiritual. Lo importante que es lo espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago 5, hermano. En lo espiritual, yo sé que la paciencia se requiere en muchos ámbitos de la vida, en muchos momentos de la vida, momentos cotidianos, pero también en la relación entre hermanos en la iglesia y mucho más en cuanto a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Tenemos Santiago 5, hermano, del 7 al 8, ¿cómo nos dice la Biblia? Sí, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Qué pasaje bueno, hermanos, muy precioso tener esa paciencia. Y lo que está hablando el siervo Santiago, siervo del Señor, está hablando de una paciencia, como ya lo hemos dicho, es una constancia, perseverancia y una duración. Es decir, esperar, ¿verdad? Como lo que él dice, esperar hasta que llegue el momento. Santiago, como el labrador, hermano. Así es, Santiago está hablando de que nadie puede recibir frutos si la paciencia no está en él, porque en ningún momento un labrador, en el momento que anda labrando y ya siembra la semilla, va a recibir el fruto. Eso no tiene sentido. No. Entonces está hablando en figura, pero una figura que nos sirve a nosotros para poder entender, analizar y comprender las cosas mucho más mejor, porque siempre me ha llamado la atención y me gusta que los apóstoles, profetas y todos, el Señor también mismo, habló en figura, porque la figura es muy importante a la hora de aplicar la Biblia, porque es se ve un panorama más claro, hermano Jaime. Amén. Entendamos que un labrador, pues esta persona desde el momento en que ve la tierra, así es, él ve la tierra, ¿verdad?, sin preparar, pero él ve la tierra con una mente de recoger en el futuro. Hermano Jaime, pero si esta persona tiene fe y solo mira la tierra y la manzana de tierra ahí, aradita, y dice, por mi fe voy a recibir frutos, ¿tendría frutos esta persona? Ahí cabe decir que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Aunque es un término material, pero esto significa en lo espiritual. Así es. Hay que hacer algo, hay que comenzar, hay que echar manos a la obra.
El labrador tiene que comenzar a trabajar la tierra, a limpiarla, a ararla, a arreglar, y luego sembrar, y luego empezar a esperar y cultivar, y la paciencia. Tanto trabajo, ¿verdad? Mencionó usted el esperar, es la paciencia. Eso. Cuando esperamos, estamos ahí, no esperar allá, no, hay que trabajar la milpa, hay que limpiarla, hay que abonarla, hay que envenenarla, hay que hacer muchas cosas para poder recibir. La paciencia va junto con el trabajo. Así es. ¿Verdad? Así que tenemos esta importante enseñanza en Santiago 5, 7 y 8, los versículos. ¿Por qué debemos añadir la paciencia a esta fe? Porque recordemos que donde nace todo, donde debe estar todo añadido es a la fe, hermano. Así es. Ya hemos dicho que la fe es el principio de la obediencia del cristiano. El cristiano, desde el momento en que obedece a Cristo, necesita saber y entender que estas cosas deben ser añadidas, no una por una, sino todas a la vez. Así deben es. estar allí. Así que, y debe de entender que las va a ir perfeccionando a partir de ese momento. Sí, así es. En ningún momento el apóstol Pablo puso estos puntos porque quiso adornar la escritura, sino porque son muy importantes a la hora del cristianismo funcione, ¿verdad? A la hora que el cristianismo se ponga en función, es muy importante todos estos puntos, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia. Todos estos puntos son muy importantes a la hora que el cristianismo quiere obrar. No puede obrar solo con la fe, hermano, y sentado y diga, bueno, yo ya fui bautizado para perdón de pecados y ya con esto me quedo, ¿verdad? Ya ahí, ¿no? Pues siento de que no. Y usted decía, hermano Jaime, que... ¿Por qué debemos añadir la paciencia a la fe? Dice Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ah, se imagina, hermano. Implica que sin paciencia no podremos lograrlo. Para nada. Entonces significa que es un buen propósito el hecho de añadir la paciencia a la fe. Sí. ¿Verdad? Sí, dice el texto que es para salvar nuestra alma, hermano. Porque no está mencionando que para ganar una vaca, para ganar una casa, para ganar un avión, un viaje a Europa. Ni en ningún momento está hablando de eso. Sí, hermano, muy bien. Ahí tenemos. Señor, ¿verdad? Que no es posible, sino dice que es para salvar nuestra alma. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué bonito versículo. Lucas 21:19. En ningún momento el Señor está hablando de materialismo, sino de espiritual, como debe de ser. Así es. ¿Por qué debemos añadir esta paciencia a la fe? Bueno, 1 Corintios 15:58 nos dice por qué, hermano. Sí, así dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la gracia del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted se fija, hermano, dice que la paciencia debe ser añadida a la fe, porque para poder hacer la obra del Señor. Así es. Sin paciencia usted no puede trabajar en la obra del Señor. Así Se es. necesita mucha paciencia para trabajar y hacer la obra de Cristo en su redil, en su rebaño, ¿no? Así es. También esto de añadir la paciencia a la fe es para correr la carrera que tenemos por delante. Como dice Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Eso. Debemos correr esa carrera que tenemos por delante, pero con paciencia. Si no tenemos paciencia, no vamos a poder correr y no vamos a poder llegar a la meta, ¿verdad? Así Ese es el es. fin. Porque Así es. muchos se quedan a medio camino, hermano, y no llegan a la meta, ¿no? Entonces se necesita la perseverancia y la paciencia en este camino para llegar al lugar esperado. También esta paciencia debe ser añadida a la fe, hermano, para ser santo y sin mancha, irreprensible, según lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Sí, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y en verdad si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Este pasaje a mí me encanta, hermano. Dice, hay personas que yo les escucho decir que el evangelio de Cristo no ha sido predicado en todo el mundo. Sí. Y dice Mateo 24, ¿verdad?
y será predicado este evangelio, dice, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Sí, así es. Y mucha gente, basándose en este pasaje, dicen que todavía no se ha predicado el evangelio en todo el mundo y que por eso no ha llegado el fin. Pero realmente aquí Pablo sí dice algo, hermano, al final del versículo 23. Sí, dice en el evangelio, dice, firme, y sin vosotros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El texto habla en tiempo presente. Así es, de eso está hablando, en ese caso está hablando Pablo, está hablando de tiempo presente. Dice toda la creación que está, tiempo presente, así es, en el tiempo de Pablo. Así bueno, es. Solo para medio decirles, amigos, que el evangelio se predicó en el tiempo de Pablo en toda la creación, como él mismo lo afirma en este pasaje. Así es. Pero lo que estamos viendo en este pasaje es de la constancia, que para poder alcanzar tenemos que mantenernos santos y sin mancha, irreprensibles ante Dios, y por eso es importante la paciencia añadida a nuestra fe. Así que, amigos y hermanos, también esta paciencia debe ser añadida a esta fe para, ¿verdad?, aumentar esa esperanza. Hay una esperanza que todos tenemos, la cual hemos recibido y la cual reciben nuestros amigos al momento de la obediencia al evangelio. Pero esa esperanza debe mantenerse si hay paciencia añadida a la fe. Como dice Romanos 5, del 1 al 5, creo, ¿verdad? Sí, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Se dan cuenta, ¿verdad?, como nos dice la palabra del Señor. Así es. Que si no es así, no puede aumentar la esperanza en el Hijo de Dios. No sé si tiene Romanos 6, hermano, Romanos 2, quiero decir, versículos 6 y 7 de Romanos 2. No lo tengo. Bueno, no lo tenemos aquí a la mano por el momento, pero para ser perfecto también y eterno en el reino de los cielos, necesitamos, amigos, también ser añadida esa fe, a la fe, esa paciencia de la cual estamos hablando. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4, nos enseña esto de que sí, dice ahí, se añade para ser perfecto y entero. Sí, Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermano, me gusta bastante lo que termina diciendo el apóstol Pedro aquí en el versículo 11. Nos dice esta escritura, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque, ¿de qué manera? ¿Cuál es la manera de la cual Pedro nos menciona aquí? Pues para recibir un galardón, ¿verdad? Así es. No se puede recibir el galardón, ni podemos tener esa entrada amplia al reino de los cielos, si no se añade la paciencia a la fe, y al igual que las otras 7 cualidades. Así es. Tenemos Hebreos capítulo 10 que nos enseña de ese gran galardón. Hebreos 10, 35 al 36. Sí, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obtener la promesa, ¿verdad? Para que habiendo hecho, ¿verdad? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Ahí está la... Así es, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Así dice, es necesaria la paciencia, dice. Es necesaria. Lo que acabo de decir, hermano. Fijándome en este pasaje, que cuando el apóstol Pedro termina de decir las 7 cualidades añadidas a la fe, en el versículo 11 él termina diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Hermanos, y por supuesto también nuestros amigos, no podemos entrar en el reino de los cielos. No hay entrada para nosotros solamente por la fe. La fe sola no sirve. La fe predicada por Juan Calvino y otros falsos maestros no sirve. No sirve. La fe debe ser acompañada de obediencia primeramente al evangelio, comenzando en el bautismo, ¿verdad? Así es. El bautismo es el acto de obediencia a aquella fe que tenemos por lo que hemos escuchado.
Hemos oído el Evangelio de Cristo, el mensaje que se predica por los apóstoles. Luego, creyéndolo, como dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí esta persona tiene fe obediente, una fe que se mueve, no una fe muerta. Entonces comienza y obedece el Evangelio, creyendo, arrepintiéndose y confesando su fe en Cristo y bautizándose para el perdón de pecados. Luego de este bautismo debe de entender que a esa fe debe añadirse esto, porque si no, en vano, hermanos, serán estos pasos. Así es, eso es lo que está diciendo ahí el versículo 11, ¿verdad? De nada serviría que entramos, ¿verdad? Entramos, decimos, bueno, ya entramos. Ya estoy adentro, porque el bautismo, la obediencia al Evangelio, que es en el bautismo, ¿verdad? Encontramos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En el bautismo, según en Hechos 2:38. Sí, porque el bautismo es una obra de fe, hermano Jaime. Sí, ¿verdad? Es la obra, esa es la primera fe que tenemos. Es la primera obra de la fe, ¿verdad? Es el principio de nuestra fe. Así es. Así que dice el texto que el cristiano, aún el recién convertido, comienza con estas 7 cualidades, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que es un deber, es una importancia en nuestra vida que estas cosas permanezcan en nosotros, dice no una. De lo que dijo Hebreo, dice que es necesaria la paciencia. ¿Y necesaria qué es? Hemos hablado en otras ocasiones, hermano Jaime, que es necesario, pues algo indispensable. Sí. ¿Verdad? Algo que no se puede pasar si no. Dice, por ejemplo, mire, es necesario que usted aquí cancele $100 para que entre. Es necesario, usted no va a pasar si no cancela eso. Es necesario, así es. Entonces la paciencia es muy necesaria para el cristiano. Necesario es algo que se necesita. Así es, indispensable. Y que no se puede realizar ninguna cosa si no es aquella cosa necesaria para llevar a cabo el plan o el propósito que uno tenga. Así es. Así que eso es necesidad. Y la paciencia es una necesidad en nuestra vida cristiana. Eso dice Hebreos. Pero tenemos ejemplos, hermano, en la Biblia, ejemplos bíblicos de personas que eran faltos de la paciencia. ¿Y qué le pasaba a esta gente que eran faltos de la paciencia? O sea, no tenían paciencia. Bueno, tenemos Mateo 13, por ejemplo. Sí. Mateo 13, 20 y 21. Encontramos allí a los de convicciones ligeras. Sí, dice ahí el versículo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Eso dice el pasaje. Así es. Los de convicción ligera, es decir, pasajera. Porque hay muchas personas, hermano, que se ha fijado que usted les habla del Evangelio y lo reciben con gozo y lo obedecen, se bautizan, pero al ya ver unas caritas medias así, algo raras, que sabemos que en la iglesia, pues, hay un problema en la iglesia porque somos gente, ¿verdad? No somos máquinas, somos personas. Como todo ser humano. Tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos. Además, vale la pena agregar el comentario que la iglesia de Cristo es una familia, hermano. La iglesia de Cristo es una familia de personas, de gente que ha sido comprada por la misma sangre de Cristo. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos ha comprado a todos y por eso los llamamos hermanos. Así es. Pero esta gente ha sido comprada con la sangre de Cristo y han venido a formar parte de una familia espiritual. Pero no dejamos de ser humanos, hermanos. Somos humanos, así es. No dejamos de tener nuestras debilidades y nuestros problemas en la vida cotidiana, es decir, como en un matrimonio. Como un matrimonio, el padre y la madre tienen problemas y discusiones, pero estos los deben arreglar, ¿verdad? Así con los hijos. Esto es la iglesia también es una familia. Y muchas veces los miembros que nacen en esta familia no quieren ver ningún problemita porque ya quieren irse al mundo, ya no tienen paciencia, no quieren soportar nada de lo que ven en la iglesia. Pero recuerde que la iglesia se compone de personas, de gente pecadora, gente que ha llegado allí a reformarse, a regenerarse y está luchando. Y allí es donde se necesita la paciencia, en la iglesia, así como usted está hablando del hogar, en todos los ámbitos de la vida necesitamos paciencia, y en la iglesia también. Y el amigo tiene que saber que no hay ningún logro sin paciencia, porque no creo que los amigos no vean ejemplos de personas que por ser violentas no les va bien en la vida, hermano Jaime, por ser desesperadas, que inquietas, no les va bien en la vida. La paciencia es muy importante en todo. Para mantenerse firme, la paciencia es importante. Y en este caso, el ejemplo que estamos viendo, Lucas 8:13, hermano.
En Lucas 8:13 también tenemos lo mismo que de lo cual nos habla también Mateo en el capítulo 13. Sí, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Qué lástima, hermano. Así es. Este es el problema. A nuestros amigos lo que les hacemos es la invitación para que vengan al Señor en obediencia. Pero nosotros, como Iglesia de Cristo, siempre estamos tratando de enseñar a nuestros amigos a que entiendan que cuando usted toma una decisión, debe tomar una decisión muy seria y muy concreta, es decir, muy fundada con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano Juan Colón en una predicación de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Queremos que usted ponga los pies sobre la tierra. Sí. No en un momento de emocionalismo, ¿verdad? Y querer entrar y obedecer y luego pasó aquel emocionalismo y se va al mundo. Hay que echar medidas, hermano. Tiene que echar medidas. Queremos que usted tenga los pies sobre la tierra, que esté fundado, que tenga un conocimiento claro de la verdad. Hermano, y cuando usted adquiera este conocimiento de la verdad, usted tome una decisión sabia. Así es. Hermano, dice aquí, el que dice que se aparta, ¿verdad? Sí. Se apartan. Cuando viene la prueba, se apartan. ¿Qué pasó con aquella y cuál es el resultado de apartarse? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando iba de Egipto y luego se apartó de Moisés porque se aburrió y decían, es mejor Egipto, mejor queremos regresar a Egipto? ¿Y qué sucedió? Sí, perecieron, hermano. ¿Se agradó Dios de estas personas? No se agradó y además de no agradarse Dios, ellos perecieron. Sí, y no entraron a la tierra prometida. Porque ellos no debían de apartarse de la mano de Dios. Así de es. noche Dios iba con ellos en una nube de luz, ¿verdad? Así es. Y de día iba en una nube para hacerle sombra. Así es. Pero si ellos se salían de esa nube, es decir, del abrigo de Dios, ellos en el día se quemaban y en la noche se perdían. Así es. Esa es la figura, ¿verdad? Entonces, La figura de que no debemos volvernos atrás, ni apartarnos, y como dice el 8:13, ¿verdad? Otra vez, Sí. de Lucas. si eso dice Lucas 8:3, de los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Así es. ¿Verdad? Como el ejemplo de Números 14 que estamos estudiando, estamos hablando del Sí. pueblo de Israel. Sí, Así, amigos, tenemos que permanecer firmes y fieles en el camino del Señor, porque aquí estamos viendo ejemplos bíblicos de personas que les faltó la paciencia, no soportaron, como hemos dicho, no hay perseverancia, no duraron, hermano, no hubo constancia en ellos. Es que eso. Y dice Santiago 1:8, hermano, así, sin leerlo, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo, sí. Ese hombre no, ¿qué va a lograr? Porque la paciencia no es solo esperar, hermano, sino saber esperar, ¿verdad? Porque hay quienes que están un rato aquí, otro rato allá. No, hay que ser constante en la verdad, ¿verdad? Así es, eso tiene que ser. Tenemos otro ejemplo de un discípulo del Señor en Juan 6:60 al 66. Tenemos esos versículos de Juan 6:60 al 66. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Dijo, no lo tengo este versículo, hermano. Bueno, ahí tenemos nosotros ese pasaje, que muchos llegaron al Señor, pero luego volvieron atrás. Muchos dijeron, dura es tu palabra, Señor, ¿a quién iremos? Porque Jesús les dijo a ellos, bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Sí. Porque sí, muchos se apartaron. Sí, aquí lo tengo, y hermano. Pedro le dijo, ¿verdad? Señor, pues ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es. Porque mucha gente, hermano, se había desertado de sus caminos. Porque mucha gente no tiene paciencia aún con lo que oye. En cuanto aquí al Señor, es su palabra. Muchas veces la gente no tiene paciencia en lo que oye y cree que son palabras de la persona que está predicando. Así es. Pero realmente son palabras de Cristo Jesús. Y es muy importante lo que Pedro le dijo al Señor. ¿A dónde iremos? Hermano Jaime, ¿de qué sirve andar para arriba y para abajo? Pero usted dice que anda haciendo algo, solo porque no le gustó. La palabra de Dios, la palabra sin agua, como decimos, vea, la leche sin agua, sino que la verdadera palabra, y yo me voy para otro lugar, ¿a qué? Y dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Por fuerte que sea la palabra, pero ¿a dónde iremos? No hay otra fuente de vida. ¿Verdad? Hay que tener paciencia para la palabra de Dios. Sabemos de que la palabra de Dios es fuerte, pero es con un propósito para nosotros, con un buen propósito para nosotros. No con un buen propósito para Dios, sino para nosotros, ¿verdad?
Es muy importante. Hay muchos hermanos, hay ejemplos en la escritura de como Demas, ¿verdad? En 2 Timoteo 4:10, Sí. que también era un siervo, un discípulo del Señor, y ya andaba entre ellos, pero ¿qué pasó? Amó más el mundo, hermano, ¿cómo dice 4:10? Eso dice porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Imagínense, amando más este mundo. Es muy Mucha gente fuerte. prefiere alejarse del Señor porque cree que el mundo es mejor. Así es. Le gusta y es atraído por el mundo, que es un imán que atrae a todos. Y yo siempre he dicho, hermano, y es muy importante, que el mundo es atractivo. Nadie discute eso, ¿verdad? El mundo